Soy José Carlos Huerta, responsable de análisis del programa Startups, un programa conjunto de la Fundación Innovación Bankinter y Bankinter Capital Riesgo, en el que tratamos de fomentar la innovación y el emprendimiento invirtiendo de la mano de Bankinter en startups. Os animo a que visitéis la página web de la Fundación para obtener un poco más de información sobre los distintos programas que desarrollamos y además en la web contamos con una plataforma para que los emprendedores nos puedan hacer llegar sus proyectos. También, con el mismo espíritu de fomentar el emprendimiento, organizamos los cafés con emprendedores, como este en el que estamos hoy, en los que referentes del ecosistema emprendedor español nos cuentan su experiencia y desafíos a los que se han enfrentado. Y sin más, ya no me extiendo y os dejo con nuestro invitado de hoy, que es un lujo contar con Jaime Rodríguez de Santiago, director general de FreeNow España y creador de Kaizen, un podcast de aprendizaje hecho para curiosos compulsivos. Más, Jaime, todo tuyo. Bueno, pues hola a todos, buenos días. Mil gracias por invitarme a este café. Y mi intención es que sea lo más parecido a un café en persona que podamos, porque la verdad creo que al final es lo más interesante, que tengamos bastante tiempo para preguntas y respuestas después. Me han pedido que os haga un breve repaso de mi trayectoria y un poco sobre todo de la relación con el emprendimiento. Y creo que debo empezar seguramente poniendo un poquito a raya mi síndrome del impostor y diciendo que como emprendedor mucho éxito, lo que se dice mucho éxito no tuve y ahora os lo contaré, ¿no? Si queréis, empezamos por el principio, que como en el caso de todos es la infancia. Yo me considero un friki desde pequeñito. Por algún extraño motivo en mi casa apareció un ordenador cuando yo tenía 6 años y me fascinó. Aquello era, empiezo a ser mayor, aquello era un IBM 386 que pues, sonará a ciencia ficción probablemente algunos, pero era un cacharro que básicamente tenía MS2, es decir, un sistema de comandos. Y a mí por algún motivo me fascinó el hecho de que yo le daba una tecla y pasaban cosas. Y a partir de ahí, pues crecí bastante enamorado de la tecnología para desesperación de mi madre, porque compraba un ordenador y lo primero que hacía yo era desmontarlo a ver qué piezas llevaban dentro y mi madre me decía que lo estoy pagando todavía, ¿qué haces? Pero bueno, de una forma razonablemente natural aquello evolucionó a estudiar, como os podéis imaginar, una carrera técnica. Estudié en Ingeniería de Telecomunicaciones. No tanto por verdadera vocación, sino porque parecía una carrera como se decía entonces, con buenas salidas, ¿no? Con una buena salida profesional. Y sí es cierto que durante la carrera descubrí que me gustaba mucho la tecnología, pero que me interesaba también bastante el área de negocios, ¿no? Y cómo la tecnología encajaba con los negocios. Mi proyecto final de carrera tuvo que ver con cómo aplicar la tecnología a la educación y durante 1 año y medio estuve trabajando en un departamento de la universidad ayudando en la investigación a cómo aplicar la tecnología a la educación. Y durante aquel tiempo también me empezó a picar ahí sí el gusanillo de emprender. Participé en algunos concursos de emprendedores, intenté lanzar un par de proyectos que no terminaron de nacer, la verdad. Y cuando ya me tocó buscar trabajo, mi primer trabajo serio, tuve la suerte de unirme a una startup española, una startup que se llama C-Labs, que no conoceréis porque se dedica a un tema muy de nicho, pero que ha sido una startup tremendamente exitosa. Quizá porque creo que es importante que destaquemos los éxitos también que tenemos en el ecosistema emprendedor y que no siempre somos conscientes. C-Labs fue adquirida hace 2 años por Samsung, después de, pues eso, 11 años, casi no, 10 años de emprendimiento. Y aquella era una startup que se dedicaba a algo que ahora mismo llamamos Big Data, que por entonces casi ni se sabía lo que era. Y lo que hacía era analizar en tiempo real todo el tráfico de datos que pasaba por las redes de operadores de telecomunicaciones, de los Movistar, Vodafone, Orange, etc. Allí descubrí una cosa, y es que no me veía trabajando en el sector de las telecomunicaciones el resto de mi vida. Es algo que he estudiado, algo que me parecía interesante, pero no me veía trabajando ahí. Y coincidió en el tiempo con que cuando yo no llegaba al año allí, unos compañeros de carrera me contactaron porque estaban lanzando un proyecto y querían que me uniera.
y me uní en calidad de COO, pero claro, cuando la empresa tiene 8 personas, llamarlo COO es lo mismo que llamarlo chico para todos, ¿no? Para todo. Y hacía un poco de todo. La empresa se llamaba 6.0 y fue una etapa realmente interesante, pero también bastante dura, no os voy a engañar. Me suelen invitar a veces a charlas de emprendedores y acabo siempre con la sensación de que he desanimado a todo el mundo, así que voy a intentar no hacerlo así, pero también voy a intentar contaros algunas de la realidad, ¿no?, que hay detrás de este tipo de experiencias. 6.0, por ordenar un poco el discurso, 6.0 era una plataforma de periodismo ciudadano. Lo que intentamos fue empoderar a los usuarios para escribir sus propios artículos sobre los temas que les interesaban. Hicimos toda la tecnología, pero empezamos por el vertical de deportes, por eso se llamaba 6.0, y llegamos a tener bastante éxito en términos de audiencia. Si mal no recuerdo, llegamos a tener 1 millón de usuarios únicos al mes, pero fracasamos en algo que suele ser un poco importante en las empresas, que es ganar dinero, ¿no? Fracasamos en toda la parte de monetización. Esa etapa también hay que decir que coincidió quizá con algunos de los momentos más complicados de la crisis financiera. Seguramente no fue el mejor momento para lanzar una empresa así, pero también yo digo a veces que creo que fuimos herederos de un Internet que ya no existía. Fuimos herederos de una época en la que se lanzaban modelos, en la que se lanzaban páginas en Internet con la ambición de acaparar mucha audiencia y luego ya decidir cómo se monetizaba, ¿no? Y eso quizá fue un error para nosotros también, porque nos enfocamos mucho en la tecnología y quizá no tanto en la experiencia y en el producto, ¿no? En cualquier caso, fue una aventura que duró 3 años, tremendamente formativa y tremendamente interesante, porque a mí personalmente, y creo que a mis compañeros también, nos puso en situaciones que seguramente no habríamos vivido de otra forma con esas edades, ¿no? Negociar con inversores, gestionar un equipo, gestionar cuando las cosas no van bien, con una edad de, creo yo tenía por entonces 25 años cuando entré, pues es una experiencia interesante, ¿no? En cualquier caso, llegó un momento en el que yo personalmente me había dejado todos mis ahorros, me había dejado, yo creo que todas mis energías, y por dejarme, siempre lo digo igual, pero es verdad, por dejarme me había dejado hasta mi novia, que se cansó de la aventura. Y llegó un momento en el que yo tuve que dejar el proyecto. El proyecto moriría más adelante, pero sí que es cierto que en aquel momento creo que todos ya teníamos claro que no tenía un futuro muy halagüeño por delante. Allí, o por aquel entonces, yo tenía casi 30 años, estaba a punto de cumplir los 30 años, sin trabajo, sin un duro y sin saber muy bien qué hacer con mi vida, la verdad. Y la vida a veces te da oportunidades interesantes, ¿no? De una forma muy casual, hablando con una amiga mía, me dijo que había terminado un máster en Francia y que se iba a unir a una empresa que se llamaba BlaBlaCar. Yo conocía a BlaBlaCar, la verdad es que ni me lo había planteado, y resulta que buscaban un responsable de marketing en España. Así que me presenté sin tener ni idea de marketing, pero también por algún extraño motivo me cogieron, ¿no? Bueno, el motivo yo creo que en parte era que el marketing que hacían por aquella época BlaBlaCar era un marketing muy analítico, muy orientado a performance, y por lo tanto un perfil que le gustaran los números y se le dieran razonablemente bien los números y conociera un poco cómo funciona el mundo de Internet, pues encajaba, ¿no? Y a partir de ahí empezó una aventura maravillosa y de la que fui extrañamente consciente de lo irrepetible que probablemente iba a ser, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad, los que estábamos ahí, yo fui el empleado más o menos número 100 de BlaBlaCar en todo el mundo, de vivir la explosión de una empresa al estilo de los que vemos en Silicon Valley, pero en Europa, con una mentalidad bastante similar a la americana, con un crecimiento absolutamente explosivo. En el caso de España, además, con una serie de aventuras que ahora os contaré bastante interesantes. Así que fue una etapa realmente apasionante. Por contaros un poco de lo que vivimos por aquella época,
Cuando yo entré en BlaBlaCar en España teníamos unos 400.000 usuarios. Cuando yo salí, 6 años después, teníamos más de 5 millones solo en España. Lo que sucedió además es que en un momento dado, cuando yo llevaba un año más o menos en la compañía, un poquito más de un año, me tocó asumir la Dirección General de España en un momento en el que además coincidió con que nos demandaron las empresas de autobús y pidieron que se cerrara el servicio de BlaBlaCar en España. Algunos de vosotros lo recordaréis. Así que de pronto estábamos en todos los medios. Me tocó a mí salir en medios, que es algo que no me había imaginado en mi vida. Nos tocó también hacer cosas que no habríamos imaginado, como relaciones institucionales, hablar con reguladores, con políticos, etcétera, ¿no? Felizmente aquello se resolvió, aunque tardó un tiempo, tardó cerca de 2 años y medio. Y mi última etapa en BlaBlaCar, que duró 1 año y medio, estuve de responsable de España, Portugal y Alemania, que es una combinación bastante extraña, pero que tenía sentido porque la experiencia que yo había ganado en España en la parte de monetizar el servicio, porque lo otro interesante que vivimos fue pasar de un servicio gratuito a un servicio de pago con el consiguiente desencanto de parte de los usuarios, pues era algo parecido a lo que se estaba viviendo en Alemania, y durante 1 año y medio estuve a medio camino entre Alemania y España. Acabada esa etapa, me tocó tomar decisiones y tenía bien la posibilidad de mudarme a París para seguir en BlaBlaCar o buscar una aventura nueva. Y pese a que creo que ya ha quedado bastante claro que BlaBlaCar es una empresa que adoro, me apetecía también una aventura nueva. Y esa aventura nueva se llamó, o se llamaba por entonces MyTaxi, ahora se llama FreeNow. Me incorporé a FreeNow hace ahora algo más de casi año y medio, justo antes del rebranding, del que seguro que alguno queréis que hablemos. En lo que llevamos aquí ha sido una aventura también intensa, no solo por el COVID, como os podéis imaginar, sino porque yo entré en junio de 2019, después, como seguramente algunos recordaréis, de una etapa bastante convulsa en el sector del taxi a principios del año 19, ¿no? Con huelgas y demás. Todos esos conflictos tuvieron un impacto en el negocio del taxi y, por supuesto, en el de Mail. Y a partir del rebranding lo que intentamos fue relanzar tanto nuestra marca como el propio servicio de taxi, ¿no? Con razonable éxito, acabamos el año creciendo muy, 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 muy rápido. Si bien es cierto que luego ha llegado el COVID y os podéis imaginar, no sé cuántos taxis habréis cogido vosotros en los últimos meses, pero os podréis imaginar que son muchos menos de los que cogíais antes y, por lo tanto, en general hay menos negocio, ¿no? En cualquier caso, creo que es un reto y una aventura bastante interesante el acompañar a un sector más tradicional y que además está sometido a presiones competitivas en ese camino de adaptarse a la evolución tecnológica, ¿no? Por ir un poco rematando la parte de trayectoria, ha mencionado José Carlos, y a mí siempre me da un poco de vergüenza, pero bueno, el hecho del podcast, es cierto que desde hace, pues ahora va a cumplir 2 años en enero, lancé un podcast sobre aprendizaje continuo, en el que intento aproximarme a ideas, a técnicas y a personas que pueden ser interesantes para aprender cada día, que empezó como una aventura personal, un hobby, pasatiempo de fin de semana, y que se me ha ido un poco de las manos, sinceramente. Se llama Kaizen, al día de hoy tiene unos 17.000 oyentes semanales, y la verdad es que ha evolucionado de una forma realmente inesperada. Quizá por rematar, y antes de pasar a la parte de preguntas, que creo que en el fondo es lo más interesante, sí que os quería dar algunas, como esto va de emprendimiento, ¿no? Os quería dar algunas ideas que yo he ido formalizando a lo largo de los años sobre claves a la hora de emprender, ¿no? Y como yo creo que ya no se le escapa a nadie después de todo lo que he contado, soy un poco friki, en un momento dado me planteé quién podía ser un buen referente de emprendimiento. Y se me ocurrió un fontanero italiano que acabó casándose con una princesa y haciéndose famoso en todo el mundo, que se llama Super Mario. Y a partir de ahí intenté buscar qué
qué ideas que surgían o que podían surgir en Super Mario eran aplicables al emprendimiento, ¿no? Y a los emprendedores. En tres vertientes, las vertientes reconozco que se las he copiado al fundador de BlaBlaCar porque me parecía una buena forma, que es el ADN de la compañía, la estrategia de crecimiento que sigue la compañía y luego una un poco más personal, que creo que seguramente es la más interesante para esta charla, que es la de espíritu emprendedor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espíritu que necesita tener el emprendedor, ¿no? En la parte de ADN siempre creo que hay una parte que es un lugar común, que es los fundadores. Al final los fundadores tienen que ser un conjunto de habilidades que son claves y entre todos tener todas esas habilidades y complementarse entre ellos, ¿no? Por eso es muy raro que un solo emprendedor o que un solo fundador pueda tener éxito. Normalmente se necesitan varios, ¿no? Siempre pongo como mal ejemplo 6-0, mi empresa, porque en el equipo fundador estábamos 4 personas, una de ellas no estaba en el día a día porque tenía otro trabajo y las otras 3 éramos ingenieros. El CEO era ingeniero, yo era ingeniero y el jefe de diseño era ingeniero. Con lo cual, seguramente nuestra forma de pensar estaba muy sesgada y así acabamos con un producto probablemente con demasiada ingeniería y demasiada tecnología y menos enfocado al contenido que era una parte tan fundamental del negocio, ¿no? Y un buen ejemplo es, por ejemplo, BlaBlaCar, ¿no? BlaBlaCar es un equipo fundador en el que hay una persona que se llama Frederic Mazzella, que fue el fundador original y el visionario y la persona que es un poco más el que ejerce del liderazgo visionario de hacia dónde tiene que ir la sociedad y la compañía en los próximos años. Luego hay una persona que es el actual CEO, que es Nicolas Brusson, que es un tío que viene del mundo del venture capital y que sabe cómo levantar fondos, cómo organizar una compañía, que tiene un foco en negocio muchísimo más fuerte. Y luego tienen a Francis, que es el CTO, que es el que monta toda la estructura tecnológica, ¿no? Un equipo bien balanceado. Otras cosas que creo que son interesantes contar tienen que ver con la cultura, ¿no? No me voy a extender mucho aquí, pero tanto FreeNow como BlaBlaCar, cada uno a su modo, intentan tener una cultura interna fuerte. En el caso de BlaBlaCar, yo lo viví sobre todo en los primeros años como una ventaja competitiva, tener una cultura fuerte, porque nos permitió, teniendo equipos muy dispersos en todo el mundo con poca gente, no necesitar procesos para alinearnos, tener una cultura basada en una serie de valores que implicaban la prueba y el error, el compartir el conocimiento, el enfoque hacia la innovación, que promovían una serie de comportamientos. No necesitábamos tener procesos para estar alineados y a la vez avanzar muy rápido, ¿no? Quizás por saltar a la parte más de estrategia de crecimiento y sobre todo de ambiciones, no me voy a extender, pero hay una cosa que quiero resaltar que creo que en España todavía no hemos interiorizado, en Europa poco y en España quizá un pelín menos, que es el nacer con ambiciones globales y de internacionalización. Muchos de los negocios que vemos nacer en España, muchas de las startups que vemos nacer en España, piensan muy localmente inicialmente, piensan sobre todo en España, luego quizás un poquito en Latinoamérica o tal vez en Europa, pero no tienen esa visión más ambiciosa de llegar a todo el mundo, ¿no? En eso, BlaBlaCar era una excepción, FreeNow lo es también, tenemos algún ejemplo, tenemos Spotify en Europa también, pero no es lo habitual y seguramente sea el gran diferenciador que tenemos con otros mercados, ¿no? Porque talento tenemos muchísimo talento en España, alguno o buena parte de él está fuera de España, pero podríamos plantearnos iniciativas para traerlo de vuelta, pero necesitamos que el ecosistema sea cada vez un poquito más ambicioso. Creo que vamos en buena dirección, pero nos queda un poquito, ¿no? Y por terminar, lo que en el fondo es lo más importante y lo que más tiene que ver con Super Mario, que os decía antes, quería decir solo 3 palabras sobre espíritu emprendedor, ¿no? Yo siempre digo que si vas a emprender, y pensando en Super Mario otra vez, que lo hagas por la chica, que lo hagas por la chica, ¿no? Si el motivo es hacerte rico y recoger todas las moneditas que recoge Mario por el camino, hay mejores formas de hacerse rico y hay mejores formas sobre todo, de ganarte la vida, porque
El riesgo cuando uno emprende pensando solo en el dinero es que los baches del camino te desmotivan muy fácilmente porque hay otras formas más sencillas de ganar dinero. Así que tiene que haber creo personalmente que tiene que haber una motivación superior. Seguro que hay gente que ha emprendido solo por el dinero, se ha forrado y le ha salido bien, pero creo que hay un sesgo de supervivencia ahí enorme de la cantidad de gente que su único objetivo era forrarse y que se rindió a los 3 meses. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Vuelvo a BlaBlaCar por un segundo. BlaBlaCar tardó 5 años en conseguir su primer millón de usuarios y en los 5 años siguientes llegaron 40 y tantos millones más. En esos 5 años, mucha de esa etapa fue el fundador sentado en su casa, esa era toda la empresa y esa era toda la oficina, ¿no? Hay unas travesías en el desierto que a veces no vemos. Lo otro que tiene mucho que ver con la mentalidad emprendedora, y yo creo que es aplicable a las empresas más grandes o más tradicionales y sobre todo aplicable a toda la sociedad ahora mismo, es una mentalidad flexible de que la única constante es el cambio. Volviendo a Super Mario, hemos visto a Super Mario montar en karts, hacer de médico, volar, vestirse de mapache, hacer todo tipo de fricadas, ¿no? Esa mentalidad de pivotar, de probar cosas nuevas, de adaptarse, es fundamental. Y quizá, y algo que creo que estamos aprendiendo todos como sociedad ahora, es que no siempre sabes cuándo va a llover, pero te puedes asegurar de tener un paraguas, ¿no? Y creo que eso no lo hemos hecho del todo como sociedad y estamos pagando algunas consecuencias últimamente, ¿no? Y quizá lo último, y luego ya si queréis pasamos a preguntas, la última reflexión sobre el espíritu del emprendedor tiene que ver con esa palabra que se ha puesto tan de moda que es la resiliencia. Y yo añadiría una palabra que no suele sonar bien, pero que creo que es importante también, que es la rendición. Resiliencia en el sentido de que creo que si vas a emprender es importante prepararte a fallar y a aprender de los errores. Creo que era Edison que decía que no es que hubiese fallado 1000 veces buscando la bombilla, sino que había encontrado 1000 formas que no funcionaban, ¿no? Pues ese aprendizaje es fundamental, pero por rematar la charla aquí, la vida no es una taza de Mr. Wonderful. El universo no conspira para que nuestros sueños se cumplan y hay veces que una rendición a tiempo es importante. Sé que he dicho cosas contradictorias porque al final no deja de ser un tema muy personal, pero no es incompatible atravesar una travesía en el desierto con mirarse a uno con ojos críticos, mirar el proyecto que tiene y entender si realmente tiene futuro o si es el momento de rendirse. Creo que a nosotros en Sistero nos habría ido igual de bien el resto de nuestras vidas, seguramente si nos hubiésemos rendido un poquito antes y nos habríamos ahorrado algo de sufrimiento. Dicho lo cual, yo no me arrepiento, pero el que emprenda tiene que saber los riesgos que hay detrás, ¿no? Y después de esta parte tan poco motivadora de la charla, si queréis, podemos pasar a preguntas. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Ha sido súper interesante. Por hacer un breve resumen de 3 ideas con las que me he quedado, has dicho muchas cosas muy interesantes. Seguro que no son ni mucho menos estas 3 las más importantes, pero sí las que a mí me han llamado un poco más. A lo mejor por mi día a día también y por lo que me dedico, ¿no? Me ha parecido clave el punto que dices, que no hay que centrarse solo en la tecnología en las startups, es importante buscar cómo monetizar, ¿no? Es un factor diferencial y que yo veo muchas veces que las startups se centran mucho en desarrollar un gran producto, pero no ven cómo llevarlo al mercado y ese es un problema. La otra que me ha gustado es que hay que tener una ambición global en los proyectos. Es un punto diferencial y sobre todo muy importante en compañías tecnológicas con modelos escalables. Y ya el último que me ha gustado es que no solo hay que pensar en el premio final, ¿no? En el dinero, por así decirlo, hay que buscar otras motivaciones que te ayuden a tener esa resiliencia para sobreponerte a los baches del camino, que en las startups los baches es algo común y que encuentras en prácticamente todos los días. Y oye, me gustaría abrir esta ronda de preguntas preguntándote cómo se gestionan estos crecimientos explosivos que has comentado en empresas como BlaBlaCar. Y aquí te lo digo por 2 vertientes. Desde el lado de los clientes
y desde el lado de los trabajadores de la empresa, porque al final incorporas muchísimas personas, la plantilla crece muchísimo y hay que trasladarles esa cultura corporativa, ¿no? Lo primero es que es un buen problema para tener, ¿no? Es un problema que todos querríamos tener. Totalmente. Pero sí que hay se suele hacer esa analogía con los dolores que tenemos todos cuando pegamos el estirón y nos duelen los huesos y demás, y se habla de los growing pains, ¿no? de las startups. Y es cierto que en ese momento de estirón surgen disfuncionalidades y lo primero que es habitual es que te ves obligado a contratar muy rápido y un riesgo ahí es que haya falta de encaje cultural, que no contrates personas con el rendimiento que esperabas que tuvieran, etcétera, ¿no? No sé si hay una manera perfecta de gestionarlo. Por daros unas cifras, yo os decía que yo fui el empleado más o menos número 100. Creo que 5 años después estábamos como por 600 o así. Es decir, se multiplicó por 6 la plantilla en un plazo relativamente corto. En ese plazo de tiempo, pues obviamente lo que intentamos hacer fue enfocarnos mucho en procesos de contratación, al menos que aseguraran el encaje cultural, y para eso se hacían paneles de entrevistas con personas de muy distintos departamentos, tanto local, por ejemplo, en el caso de los equipos locales, como de internacional. Éramos extremadamente pesados con el proceso de selección. Tenía que ser un suplicio ser candidato porque lo mismo te hacíamos 5 que 12 entrevistas. A mí me hicieron, no sé si fueron 10 entrevistas. O sea, que éramos muy, muy pesados. No se lo recomiendo a nadie porque pierdes muchos candidatos por el camino, pero sí recomiendo la obsesión por el encaje cultural y la obsesión por no rebajar la exigencia, que creo que fue otra clave. Más allá de eso, hay una rotación inevitable. Quizá, de nuevo, una cosa que no se suele contar y que no es lo más positivo, pero que creo que es importante, hay una reflexión interesante para las empresas que escalan a esa velocidad, y es que no todas las personas que te han acompañado en la primera etapa de la empresa son las que necesitas en la segunda etapa de la empresa, y no necesariamente las de la segunda son las que vas a necesitar en la tercera. Es decir, seguramente hay diferentes perfiles, ¿no? Hay perfiles al principio del todo de la compañía, normalmente necesitas perfiles, primero, hiperenergéticos, segundo, muy versátiles, que sepan hacer un poco de todo porque todavía estás descubriendo cómo es tu negocio, estás descubriendo qué procesos vas a tener, cómo se hacen las cosas. Pero a medida que vas avanzando en ese proceso de escalada, empiezas a necesitar perfiles un poquito más especializados y también perfiles que tengan esa experiencia previa de convertir algo en algo muy grande y de gestionar algo muy grande. Hay gente que es capaz de recorrer toda esa curva y adaptarse en el camino, y hay gente que no. Y creo que tampoco tiene que ser un trauma en el sentido de que yo, por ejemplo, lo mismo esto cambia en el futuro, pero yo no tengo nada claro que yo sirviera para trabajar en una gran empresa. No me veo encajando en una superestructura. A lo mejor yo soy más de startup y scale-up que ya de un corporate. Entonces, creo que, de nuevo, el ser sinceros con nosotros mismos y con los empleados y entender esa evolución es importante. Y eso yo creo que son las dos claves que se me ocurren respecto a esa gestión de la escalada, junto con lo que decíamos antes de la cultura, ¿no? La importancia de una cultura fuerte. Totalmente de acuerdo en todo lo que has comentado. Voy a ir un poco a salto de mata, así que te voy a Sí, ir cambiando las preguntas de ámbito y bueno, así sin problema. un poco entrenas la plasticidad de tu cerebro, ¿no? Nos comentan por aquí que tocas muchísimos palos, CEO de FreeNow, haces el podcast Kaizen. ¿Cómo es un día normal tuyo? Desde que te levantas y qué tips de productividad de herramientas nos puedes recomendar. Y en la misma pregunta, la misma persona hace un último comentario, que es, si tuvieras que regalar un único libro, ¿qué libro regalarías? Pues vamos por partes, a ver que hay muchas cosas ahí. En cuanto a productividad personal, yo no tengo claro que sea para nada un referente, y de hecho hice un capítulo precisamente en el podcast hace poco sobre eso, y decía que no creo que sea un referente porque al final acabo haciendo los capítulos del podcast del sábado por la mañana a las 8 de la mañana, o sea que no es particularmente señal de que me organizo bien. Creo que no sé si tengo una organización particularmente buena, pero sí que he ido aprendiendo cosas por el camino.
Empiezo por cómo es un día típico, y es que es un día muy aburrido, sinceramente. Me levanto a las 7:30, ahora que no tengo que no tengo que ir al trabajo porque estoy trabajando desde casa, pues me permito dormir un poco más, pero a las 8:30 estoy sentado delante del ordenador y trabajando hasta última hora del día, que intento hacer algo de deporte, ¿no? Y poco más. No tengo niños, lo cual facilita mi productividad, creo, y probablemente hace mi vida un poquito más triste, pero de momento es la situación que tenemos, ¿no? Pero más allá de eso, quizá el mayor aprendizaje que yo he hecho en los últimos 2-3 años en términos de productividad personal es doble. Por un lado, proteger mi calendario, y estructuré mi calendario reservando momentos del día específicos para trabajo, momentos del día específicos para reuniones y momentos del día específicos para procesar correo. Lo otro que hago, y esto ya son tonterías muy evidentes, pero tengo desactivadas todas las notificaciones del móvil. Voy yo a él cuando quiero mirar algo, y lo que procuro es que no sea un atractor de atención constante, ¿no? Y luego sí que he explorado distintas metodologías de productividad personal, como el GTD, el Get Things Done, etcétera, pero creo que eso es muy personal, valga la redundancia. Creo que eso cada uno debe explorar qué técnicas se adaptan bien a él y cuáles no, ¿no? Respecto a la pregunta del libro, y luego si queréis volvemos a temas de productividad personal, pero ya digo que es que tampoco me considero un referente. Es una pregunta difícil porque yo, cuando regalo un libro, procuro regalar un libro apropiado para la persona. No tengo un libro que regale siempre, sino que intento pensar un poco qué le puede aportar, ¿no? Y depende un poco de lo que estemos pensando. Si es para emprendedores, por ejemplo, hay al menos un par de libros que para mí son esenciales. Uno es, voy a decir los títulos en inglés, perdona, pero es que los tengo en inglés. Uno es High Output Management, de Andy Grove. Andy Grove fue CEO de Intel durante muchísimos años, y es una introducción a cómo ser un CEO. Y luego hay otro libro que es de Marc Andreessen, que es un emprendedor e inversor legendario de Silicon Valley, que se llama The Hard Thing About Hard Things. No sé cómo lo tradujeron en castellano, de hecho creo que tiene un título muy distinto, pero es su experiencia como CEO y las decisiones difíciles que tuvo que tomar como CEO, ¿no? Escrito en un lenguaje muy llano, está muy, muy bien. Si nos separamos de eso, libros que me han marcado, hay muchos. Voy a contar el último, pero porque me lo he pasado muy bien, que es la autobiografía de Feynman, de Richard Feynman, del físico. De hecho, el capítulo esta semana del podcast va sobre esa autobiografía. Y se llama You're Surely Joking, Mr. Feynman, que en castellano creo que es Está de broma, señor Feynman. Y es la personalidad de un tipo bastante especial y bastante interesante, que vivió cosas tan surrealistas como con 24 años ser parte del proyecto Manhattan y desarrollar la bomba atómica. O sea, un tipo con una vida alucinante, un tipo con una aproximación a la vida basada en la curiosidad. Y por rematar, un tema completamente distinto, un libro que ya es un lugar común y que mucha gente conoce, que es Thinking Fast and Slow, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que habla de cómo nuestra forma de pensar y nuestros sesgos cognitivos nos afectan en el día a día, que creo que es muy, muy interesante. Muy buenas recomendaciones. Ya tenemos lectura para todo el mes, por lo menos. Sí, he mandado deberes, perdón. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Nos podrías contar un poco por encima cómo es el proceso de creación de cada capítulo de Kaizen, desde la toma de decisión sobre el asunto a tratar, pasando por el estudio del tema, la escritura del texto hasta publicarlo, con tiempo aproximado de la elaboración completa de los pasos? Bueno, La pregunta era larga, era... Quiere no, tocar sobre todo, los palos de Kaizen. el problema es que me gustaría tener una respuesta mucho más estructurada de lo que voy a tener, porque es un proceso todavía relativamente caótico. Elección de tema, pues lo bueno es que he hecho o sea, que siempre me he planteado que iba a hablar de lo que me apeteciera en cada momento, y es lo malo que tiene el podcast también, que no tiene un hilo conductor o un tema concreto, sino que va saltando de tema en tema, pero siempre se basa en lecturas o en cosas que me han llamado la atención, ¿no? La preparación es muy variable, porque a veces se basa en cosas que yo ya conocía de antemano y otras en temas que me pongo a investigar. Por poner un ejemplo,
Cuando he hablado de finanzas personales, pues era un tema que yo tenía muy trabajado, pero cuando he hablado, dediqué unos capítulos a la historia de cómo nos relacionamos con el tiempo, cómo medimos el tiempo, las teorías físicas sobre el tiempo, la relatividad, etcétera, incluso los viajes en el tiempo, de eso había estudiado en la carrera y no había vuelto a ver en mi vida. Entonces me quedé todo el verano leyendo sobre eso. O sea que el tiempo de preparación puede ser o nulo o muy largo. Luego ya el tiempo de elaboración en sí que es cierto que básicamente se resume en que el sábado por la mañana le dedico unas 3-4 horitas a escribir el podcast y el capítulo, y el domingo por la mañana le dedico otras 3-4 horitas más o menos como mucho a grabarlo, equivocarme 300 veces y repetirlo, editarlo y montarlo y subirlo a las plataformas. Espero haber respondido a la pregunta, creo que es más o menos así. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál crees que son las áreas clave en las que debería desarrollarse y aprender cualquier persona que quiera tener éxito en el emprendimiento en posiciones de responsabilidad como las que tú has llegado? Antes de lanzarme al emprendimiento y posiciones de responsabilidad y demás, voy a meter una cuña de un profesor que tuve en la carrera que a mí me marcó mucho, tristemente fallecido ya, Fernando Sáez Vacas. Era un tipo muy peculiar, un cerebro, es la única persona que conozco que tenía 3 ingenierías. No sé para qué quiere nadie 3 ingenierías, pero tenía 3 ingenierías. Y sin embargo, él se empeñó en formarnos como lo que él llamaba ingenieros híbridos. Él creía que necesitamos más perfiles que mezclen las humanidades con las ciencias y que salten de una rama a otra, porque entre otras cosas inevitablemente tienen que ejercer de bisagra entre las dos áreas, ¿no? Y creo que cada vez vamos a un mundo en el que ese tipo de perfiles son más necesarios. Perfiles que sepan o que entiendan cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, pero qué impacto puede tener en políticas sociales o qué impacto puede tener en discriminación, en un montón de cosas, ¿no? Hecha esta cuña, pero que creo que es importante respecto a los conocimientos o habilidades de un emprendedor, creo que son muy variadas y más que las que desarrolla un emprendedor, creo que para emprender, como decía antes, es más importante saber en qué eres bueno y en qué no y rodearte de gente que te complemente. Eso sí, para llegar a determinados puestos de responsabilidad o ejercer determinados puestos de liderazgo en equipos, etcétera, hay habilidades que en particular, por ejemplo, los ingenieros no tenemos normalmente trabajadas, que tienen que ver con la comunicación, con la gestión de personas, con liderazgo, etcétera, que esas sí se trabajan y es necesario trabajar. En concreto, creo que solemos pasar un poco por encima de las habilidades de comunicación en todas las áreas. Creo que para puestos de responsabilidad es esencial y es raro encontrar un sitio en el que te formen en eso. Te forman en finanzas, te forman en muchas cosas, pero no es habitual que alguien te forme sobre cómo comunicar cosas al equipo, cómo asegurarte de que llega la información que necesitas que llegan, etcétera. Totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente. Te preguntan cómo te imaginas el sector de la movilidad en 5 años. 5 años es un montón de tiempo para el ritmo al que está yendo este sector. No sé si voy a ser capaz de llegar a 5 años. Si miramos a 5 años atrás, realmente el sector ha cambiado una barbaridad. Nuestras ciudades han cambiado una barbaridad. 5 años atrás, 2015, pues para que os hagáis una idea, 2014, si mal no recuerdo, Uber acababa de llegar a España, se montó un sarao tremendo. En 2015 demandaron a BlaBlaCar las empresas de autobús. Desde entonces hemos evolucionado muchísimo. Se nos ha llenado las ciudades, por ejemplo, Madrid o Barcelona, de patinetes, bicicletas, coches compartidos, motos compartidas. Y eso ha sido en 5 años. Y no creo que en 2015 tuviéramos muy claro que todo esto iba a pasar a este ritmo, ¿no? Hay tendencias que están muy claras y que lo que no sé es si el COVID va a transformar o no, y podemos debatir porque no tengo una idea clara, pero hay tendencias que venían siendo muy claras, ¿no? Vivíamos, por lo menos hasta ahora, en un mundo con una creciente urbanización, cada vez más gente en las ciudades, cada vez ciudades más grandes y cada vez ciudades que dan menos abasto, lo cual implicaba que las ciudades cada vez expulsaban más al coche privado, ¿no? Al vehículo privado, cada vez se toman medidas más agresivas contra el vehículo privado y empiezan a surgir más y más iniciativas. Ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos
Empresas de movilidad, caso normal esto, demasiadas, en el sentido de que hay una enorme atomización del mercado, no tanto en la parte de vehículos con conductor, porque ahí mal que bien empezamos a ser pocos y vamos a ser menos. Yo creo que va a haber un proceso de consolidación en todo el sector de vehículos con conductor, pero además, si tú, tampoco que vivas en Madrid o Barcelona, lo más normal es que tengas 10, 12 apps de movilidad con distintos patinetes, distintas motos, distintos coches, distintas cosas, y ahí tiene que haber un proceso no solo de consolidación, sino de agregación. Yo creo que la gran batalla siguiente de la movilidad es quién se convierte en el Booking o en el Google de la movilidad, quién se convierte en esa aplicación que abres por las mañanas e intentas y usas para planificar todos tus viajes, ¿no? Hasta que no lleguemos a eso y hasta que no lleguemos a una gran penetración de todas las aplicaciones, el coche privado va a seguir teniendo un papel fundamental, pero es que no nos podemos permitir a largo plazo que el coche privado siga teniendo ese papel tan predominante. Entonces, todo se dirige hacia ahí, ¿no? Por rematar, creo que somos varias las empresas que estamos intentando convertirnos en ese agregador. Nosotros aquí en España todavía no hemos desarrollado esa apuesta, pero seguramente el año que viene empecemos a dar pasos en esa dirección. Pero en otros mercados sí lo hacemos. Empezamos a integrar todos modos muy diferentes. Tenemos patinetes, coches compartidos. Además pertenecemos a un gran grupo de empresas en el que están otras empresas referentes del car sharing, como puede ser Car2Go o DriveNow en Alemania, ¿no? O sea, creo que va a haber una gran batalla sobre la agregación y la multimodalidad. Personalmente, y ya remato, creo que muchos de estos cambios los vamos a ver en un plazo más de 3 años que de 5. Nos queda una última incógnita, que es el vehículo autónomo, que creo que tecnológicamente no le queda mucho. No sé cuánto vamos a tardar en darle coexistencia regulatoria y en conseguir la transición. Es mucho más fácil que los vehículos autónomos funcionen sin coches conducidos con personas alrededor, porque las personas somos mucho más imprevisibles que los ordenadores. Entonces tendremos que encontrar esa transición y se tendrá que hacer de una forma también regulatoria razonable, que creo que nos va a llevar bastante más tiempo del que parece. Pero eso ya es una intuición. Bueno, me quedo con que sobre todo el sector de la movilidad va rápido, ¿no? Es muy rápido cuando se producen los cambios. Y aquí nos preguntan también, te voy a meter 2 preguntas. ¿Cuál es vuestra estrategia en FreeNow frente a Uber y Cabify? También nos preguntaban antes si crees que Uber va a hacer buenas migas con el taxi. También lo tiene ahora integrado en su plataforma. Sí. A ver, nuestra estrategia no es tanto respecto a Uber y Cabify, porque eso es quizá lo podemos pensar muy desde el contexto español, ¿no? Pero lo cierto es que nuestra estrategia en general es, a día de hoy somos el operador europeo más grande. Tenemos una presencia bastante relevante en muchos mercados y eso nos da una capacidad mayor que otros players. Y luego en cada mercado tenemos una propuesta de valor un poco distinta. Hay mercados en los que combinamos distintos modos, en los que combinamos el equivalente a VTC local con taxis y con patinetes, etcétera. Y hay otros mercados como el español en los que de momento solo tenemos taxis. Lo cierto es que no tenemos planes para tener VTC, pero sí tenemos planes de meter otros modos de movilidad, ¿no? Respecto al cómo competir, hay distintas partes, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con revitalizar el sector en España, ya centrándome más en España, y revitalizar la imagen del sector, que estaba dañada, como dijimos. Ahí hicimos una apuesta muy importante en 2019. También estamos acompañándolo en el cambio regulatorio y empujando regulaciones que le permitan competir mejor. Lo cierto es que ahora mismo hay una asimetría regulatoria entre VTCs y taxis que es complicada, porque las VTCs, por ejemplo, pueden variar sus precios abajo y arriba. El taxi tiene un precio fijado. Y eso está muy bien cuando hay mucha demanda y las VTCs están muy caras, pero en momentos de baja demanda es más difícil competir, ¿no? El año pasado introdujimos, por ejemplo, algo que nos adelantamos a la regulación y la regulación llegó poco después, que fue el precio cerrado, el que tú pidas un taxi con un precio cerrado desde el principio, que a todos nos parece muy normal, pero que no llegó al taxi hasta principios de 2020 en Madrid y hasta mediados de 2019 en Barcelona. Es decir, estamos empujando y acompañando al taxi en ese camino. También creo que está sucediendo otra cosa, y es que a medida que las VTCs han crecido, la percepción de calidad de los usuarios ha bajado. Es decir, era un servicio que se posicionó como muy premium al principio por un coste muy razonable,
pero cuando ha tenido que escalar, obviamente ha tenido que meter más y más conductores, no siempre igual de bien formados, los coches también van envejeciendo. Creo que ese diferencial en posicionamiento se está acortando. Creo que los taxis están mejorando en calidad y creo que ese posicionamiento premium también en cierta medida está bajando. Pero queda mucho trabajo por delante. Respecto a la pregunta sobre Uber y el sector del taxi, no sé cuánto éxito tendrán. Con todo el cariño les deseo poco, pero sí tengo claro que es importante sobre todo que todos evolucionemos hacia unas reglas de competencia más similares entre todos y hacia una paz en el sector que creo que solo beneficia a todos, ¿no? A partir de ahí, cada uno competiremos con nuestras armas. Nosotros creemos que tenemos un sector del taxi muy fidelizado trabajando con nosotros porque llevamos muchos años trabajando con ellos y ayudándoles. Es cierto que es un sector muy heterogéneo y hay gente a la que le gustamos mucho, gente a la que le gustamos menos y gente a la que no le gusta ninguna plataforma, ¿no? O sea, habrá de todo. Pero sí tengo la sensación de que la parte del sector con más vocación digital y con más ganas de competir y con más ganas de hacer las cosas diferentes está trabajando con nosotros y yo espero que siga siendo así por mucho tiempo. Sí es cierto que en estos momentos de baja demanda es normal que los taxistas busquen cuantas más plataformas posibles mejor porque tienen muy poco trabajo. Pero yo creo que a largo plazo quiero pensar que tenemos una parte del sector importante y bastante fidelizada con nosotros. Muy bien. Nos comentan antes, has hablado un poco sobre el tema del encaje cultural y nos piden que un poco que afinemos el tiro, a ver a qué te refieres. La filosofía y la forma de trabajar con la empresa, el conocimiento de los trabajadores, ¿qué factores son más determinantes? Me refería principalmente a la filosofía y forma de trabajar de la empresa y de los trabajadores, a cómo nos relacionamos entre nosotros, a cómo asumimos el trabajo que nos corresponde hacer. Lo que veíamos no tengo aquí transparencias para enseñaros, pero básicamente en los primeros años de BlaBlaCar, por ejemplo, entre todos los trabajadores, cuando solo eran 60, incluso antes de que llegara yo, se definieron una serie de valores, de principios, más que de valores, de principios. Y por contaros alguno, había cosas como fail, learn, succeed, es decir, un valor muy orientado a la prueba y el error. Done is better than perfect, es decir, haz las cosas aunque no sean perfectas, pero hazlas. Share more, learn more, es decir, comparte el conocimiento. Eran valores o principios muy orientados a que todos tuviésemos un chip mental muy orientado a la acción, muy orientado a tomar responsabilidad de las cosas, a compartir, a no tener miedo de tomar iniciativas, pero también a compartir los aprendizajes, ¿no? Y eso, aunque lo definas en principios, también es algo que tiene cierta parte de la personalidad de cada uno. En cierta medida hay gente que está más orientada hacia eso o no, ¿no? En ese proceso de contratación intentábamos asegurarnos de que la persona reflejaba ese tipo de principios y que además encajaba, por ejemplo, en cosas como una empresa multicultural, o sea, de todos los países, muy difuminada y tenías que estar cómodo trabajando en un ambiente internacional. Tenías que estar cómodo en un ambiente en el que no hay procesos. Tienes que estar cómodo en un ambiente en el que nadie te va a decir exactamente lo que tienes que hacer y te tienes que buscar un poco las castañas. Y eso luego cambia cuando las empresas se estructuran más, pero al principio eso es lo que buscas y te tienes que asegurar de que las personas encajen ahí y cuando no encajan lo notas razonablemente rápido, aunque probablemente tarde si ya las has contratado. Sí, sí. Y aquí nos preguntan también, un poco relacionado con lo que estabas mencionando, en estos procesos de integración de personal también has dicho que hay otra gente que va saliendo rápido, ¿no? ¿No se pierde conocimiento de la empresa por esas salidas también de personal? Sí, sí. Y o sea, más que van saliendo rápido, lo que quería transmitir antes es que, lo que os decía, ¿no? Que hay distintas etapas, ¿no? Y hay personas que se adaptan y van evolucionando con las etapas y personas que son más propias de una etapa concreta. Es decir, hay gente que le gusta mucho construir algo desde la nada y que a lo mejor se aburre un poquito más adelante porque esto ya empieza a estar estructurado y a lo mejor son gente que tiene
una capacidad de ser muy versátiles, pero cuando necesitan especializarse y dedicarse a un solo tema no lo disfrutan tanto, no se les da tan bien, ¿no? Y hay gente que ve eso de una forma muy natural y hay empresas que lo ven de forma muy natural, pero normalmente lo cierto es que es un proceso razonablemente doloroso, porque muchas de las personas que te han llevado a tener un tamaño grande, o algunas de las personas que te han llevado a tener un tamaño grande, llega un momento en el que no les puedes dar las vías de crecimiento profesional que querrían porque no están siendo capaces de adaptarse, pero a la vez son personas que te han aportado mucho y a las que guardas o quieres mucho realmente. Esto no deja... a veces las startups se convierten un poco en familias, o las relaciones casi familiar, ¿no? Entonces son procesos razonables, son bastante dolorosos. Y al final no hay una única respuesta. Muchas veces se pierde talento por el camino y se pierde conocimiento por el camino. También es importante en las empresas, y esto va a sonar muy frío, pero es importante que nadie sea imprescindible. Pero nadie. Y eso parte también de cómo generas esa compartición de conocimiento, cómo te aseguras de que haya gente que enseña a otros, cómo planificas las sucesiones, etcétera. Pero sí, desgraciadamente se pierde conocimiento y talento, pero como pasa en todas las compañías. Bueno, es un ciclo de vida, ¿no? De la compañía, es así. Digamos que sí. ¿Qué sectores o tipos de negocio crees que van a experimentar mayor evolución o crecimiento en los próximos años? Y aquí también nos pregunta la misma persona ya del lago, aunque no tiene mucho que ver, ¿qué tipo de liderazgo utilizas tú con tu equipo? Vale, empecemos por la primera. Soy un gurú terrible, se me da fatal y además siempre tengo la sensación de que me estoy inventando lo que estoy contando. Hay tendencias claras, quizá la más interesante tiene que ver con biotech. Yo creo que hay mucho por hacer en todo el sector bio, también por tendencias macro, ¿no? Si pensamos que tenemos una población cada vez más envejecida, que cada vez vive más, cada vez quiere vivir más, pero también en mejores condiciones, eh, eh, empezamos a alcanzar grados de madurez importantes con tecnologías como el CRISPR u otras, ¿no? Parece que se está fraguando ahí una evolución importante. Yo creo que movilidad todavía tiene bastante recorrido. Mencionaban fintech, no me voy a meter en fintech porque no sé mucho, pero claramente, de nuevo, si pensamos en tendencias macro, con los bancos tan presionados en márgenes y con tan poca rentabilidad y con lo que están sufriendo, empieza a ser un entorno muy propicio para que no sé si startups u otros, quizá gigantes de las tecnologías, entren en ese sector para hacer las cosas de una forma diferente o combinen ese negocio con otro que tenga más márgenes. No sé muy bien cómo va a evolucionar, pero claramente hay bastante movimiento ahí. Probablemente esas sean las más relevantes que se me ocurren a mí, pero lo cierto es que he estado muy involucrado en la movilidad últimamente y tengo un poco el foco ahí y creo que todavía nos queda bastante por recorrer. Respecto a la segunda, la del tipo de liderazgo y demás, creo que ese tipo de preguntas son más apropiadas para los equipos que para la persona. Voy a contar mi visión de la película y luego si conocéis a alguien que haya trabajado conmigo, pues me preguntáis cuánto he mentido. Pero, no sé, yo procuro que tengamos una relación poco jerarquizada, con una estructura muy plana. Intento, volviendo al tema de la comunicación, tanto que haya una comunicación muy frecuente y muy transparente, como que sea una comunicación accesible para que se pueda dar en entornos de uno a uno con cualquier persona del equipo, ¿no? Por poner un ejemplo, procuro tener una charla con todos los miembros del equipo de España cada trimestre al menos, no solo con los que me reportan a mí, que con los que me reportan a mí obviamente tenemos charlas semanales, pero con todo el equipo al menos una vez al trimestre sentarme con cada una de esas personas y ver qué tal les va la vida y qué tienen en la cabeza, básicamente. En cuanto a delegación de tareas, autonomías, procesos, pues considero que no hago nada particularmente especial. Tengo la suerte de tener un buen equipo directivo en el que procuro delegar cuanto más mejor, entre otras cosas porque hay muchas cosas no te enteras y si eres sincero contigo mismo no tienes todos los datos para decidir muchas veces, o por lo menos no, te falta contexto. Entonces es importante poder confiar en esas personas. Y en la medida en la que confías intentas dar autonomía, pero que sientan que tienen
alguien a quien preguntar o a quien consultar o en quien apoyarse si tienen que tomar decisiones de las que no están seguros. Y esa es un poco la filosofía en general. Si quieren entrar en algo un poquito más concreto, pues encantado de responder. No, me parece muy interesante. Al final, el saber delegar y, bueno, también creo que la clave que has dado es que tienes muy buen equipo. Quizás el haber sabido seleccionar ese equipo, ¿no? Sea otra de las claves del liderazgo. Sí, yo he tenido suerte en el caso de FreeNow porque estaba elegido ya casi todo. Pero era muy buen equipo, o sea que, mira, la suerte también cuenta. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ir despidiendo el evento, pero antes vamos a hacerte una última pregunta. Nos preguntan por qué en Europa y sobre todo en España hay tan pocas grandes empresas tecnológicas. Hay diferentes factores. Lo primero es que, en general, hemos vivido décadas en las que ha habido un polo que ha sido Silicon Valley, que ha sido un agujero negro. O sea, ha habido un círculo virtuoso ahí en el que salían buenas empresas, por lo tanto atraían más talento y más buenas empresas y más talento muy concentradas en un solo sitio, que además tiene raíces históricas con empresas tecnológicas de hace muchos años, etcétera. Entonces, compararnos con Silicon Valley o cuando decimos vamos a montar el Silicon Valley de, yo qué sé, español en no sé dónde, es ciencia ficción. O sea, es un outlier enorme, veremos si cambia en algún momento, pero es un outlier enorme. A partir de ahí podemos entrar en temas que yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con mentalidad respecto a la innovación. En España creo que tenemos que hacer, en concreto en España, un poco de autocrítica respecto a cómo tratamos a las empresas tecnológicas y si estamos facilitando o no que se emprenda. No tanto que se emprenda, o por lo menos voy a matizar eso. Creo que tenemos un buen ecosistema emprendedor, creo que tenemos un problema, además sé que la Fundación Bankinter está trabajando en eso y lo sé de verdad, o sea que no os estoy echando flores, es que es verdad. Tenemos un problema más en la parte de scale-ups, en conseguir que las empresas pasen de ser startups a empresas realmente con vocación de convertirse en unicornios, por decirlo de alguna forma, ¿no? O de una valoración relevante y un tamaño relevante. En el fondo, hay pocos países más emprendedores que nosotros porque tenemos un porcentaje de pymes y micropymes gigantesco. Lo que pasa es que lo tenemos enfocado a me gano la vida, no a monto un negocio. Y ahí hay un tema de chip que tendremos que cambiar. Y luego, sí es cierto que Europa en cierta medida es un cliché, pero no deja de ser parcialmente cierto eso de que Estados Unidos innova, Asia copia y Europa regula. Tenemos una obsesión por regular, que no está mal, porque creo que también jugamos un papel un poco equilibrante en el mundo, porque no me gustaría estar en un mundo en el que solo tomaran decisiones Estados Unidos y Asia, pero que igual que esto ya no es cierto para Asia y Asia cada vez innova más, seguramente nosotros tengamos que ponernos las pilas. Y creo, y ya termino, que una cosa que nos podría ayudar ahí es una mayor integración en Europa. El hecho de que en Estados Unidos, mismo idioma, mismas leyes, 200 millones de consumidores desde el día 1, en Asia ni hacemos las cuentas, y en Europa BlaBlaCar tuviera que montar un equipo en cada país para adaptarse a la regulación, al idioma, a la cultura y todo eso, complica las cosas. Por lo menos complica las cosas para tener empresas grandes. Sí, que el mercado único de la Unión Europea, ¿no? lo fomente esas palabras más, ¿no? Mercado único y que se pueda jugar con las mismas reglas en todos los países, porque al final eso hace que a las empresas les cueste mucho escalar de un país a otro y sin embargo en Estados Unidos al final juegan con todas las mismas reglas en un territorio tan grande como es ese país y eso les da una proyección muchísimo más grande, totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, muchísimas gracias, Jaime. Me quedaría toda la mañana hablando contigo, la verdad, pero bueno, pues han llegado las 11 y tenemos que ir despidiendo el evento. Muchas gracias por haber compartido tus experiencias y conocimientos con nosotros. Invitar a todo el público a que siga escuchando a Jaime en Kaizen. Si se han quedado con ganas de más, ahí seguro que van a aprender mucho más, cosas muy entretenidas. Y bueno, aquí despedimos el evento, no sin antes emplazaros al próximo Café con Emprendedores que tendrá lugar el próximo miércoles, día 9 de diciembre, con Gerard Olivé, co-CEO y cofundador de Anti-Venture Builder, que ha lanzado proyectos tan interesantes como Wallapop o Globo. Creo que va a estar también muy, muy bien. Y lo dicho, muchísimas gracias, Jaime, y que tengas muy buen día. Muy buen día a todos los que nos están oyendo. Gracias a vosotros. No os perdáis a Gerard, que es un crack. Gracias.